Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 18 en adelante, dice la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, trayendo, Señor amado, esas palabras adecuadas, que seas tú hablando en boca prestada, Señor. Que seas tú, Dios mío, poderoso, tomando control en tu pueblo también, Señor, para que tu palabra haya cabida en ellos. Cada uno de nosotros, Señor, podamos abrir un espacio en lo más profundo de nuestro ser para que podamos, Señor amado, alojar tu palabra y que ella pueda dar el fruto requerido por ti en el momento justo. Padre, gracias te doy en esta hora por esta bella oportunidad que me das de hablar de ti. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ah, qué bueno es el Señor, hermanos. Queremos hablar en esta tarde, hermanos, o noche, ya acerca de remueve tu incredulidad para que recibas tu milagro. Remueve tu incredulidad para que recibas tu milagro. He oído, yo sé, igual usted, hemos escuchado a muchas personas hacer comentarios, por ejemplo, cuando están pasando alguna crisis, puede ser esta financiera, ellos dicen: esto solamente un milagro de Dios lo puede cambiar. ¿Han oído? Solamente un milagro. Cuando están pasando un problema, también con su esposa, un problema conyugal, y ellos ya hicieron todo lo posible por salvar el matrimonio, y dicen: no, esto ya no se puede, ya solamente un milagro del Señor puede cambiar esta situación. Y de esa manera hemos escuchado muchos más testimonios acerca de las enfermedades. Mire, cuando alguien está pasando por un proceso de cáncer, hermanos, ahí sí, ¿verdad? Estamos seguros que solamente un milagro del Señor puede cambiar el diagnóstico. Y Dios lo ha hecho, amén. Y Dios lo hace, Dios lo seguirá haciendo, amén, porque Dios no ha cambiado, hermanos. Entonces, hablamos de milagros, y realmente lo que necesitamos es un milagro. Eso es lo que la gente necesita, un milagro. Y entienden más o menos lo que es un milagro. Y saben de que no hay otra salida, porque ya se acabó, ya no hay más oportunidades, ya están en bancarrota, ya todo está a la deriva, y solamente un milagro de Dios los puede salvar. Ahora, ¿qué es un milagro?
Les voy a decir aquí algo bien bonito que dice sobre un milagro. Dice que un milagro es la suspensión de las leyes de la naturaleza por el Espíritu Santo para dar lugar a hechos portentosos. Ese es un milagro. O sea, cuando usted ya terminó, cuando el médico le dijo, hermano, ya usted tiene solamente 6 meses de vida o 3 meses de vida. Ahí se acabó todo. Entonces, ahí se suspende todo. El médico, la ciencia ya no pudo hacer nada. Entonces, y usted como un fiel creyente en el Señor y que ha estado orando a Él, viene la mano poderosa de Dios y de una manera directa le sana. Entonces usted es sanado de cáncer o de otra enfermedad. Entonces es un milagro. ¿Por qué? Porque no hubo intervención quirúrgica, no le extrajeron el cáncer, nada de esas cosas, no le dieron medicamentos ahí, no le dieron nada. Simplemente usted creyó y Dios obró. Entonces ese es un milagro, hermanos. Eso es un milagro. Y hoy en día necesitamos milagros. Amén. Necesitamos creer en los milagros. El problema es que hemos dejado de creer. Y por eso es de que no vemos los milagros en nuestra vida. Porque cuando estamos enfermos, ¿qué es lo primero que hacemos? Vemos cuánto tenemos en la bolsa. Y los vamos para donde el médico, ¿verdad? Eso es lo primero que hacemos. Cuando tenemos una emergencia, ¿qué es lo que hacemos? Veamos cómo estamos en la cuenta del banco, pero no doblamos rodillas a veces para pedir al Señor un milagro. Hasta cuando ya estamos convencidos de que ya no se puede, decimos, aquí solo un milagro del Señor. Aquí solamente un milagro. Entonces, los milagros, hermano, son hechos portentosos de una manera sobrenatural por el Señor. Dios es Dios de milagros. Amén. Nuestro Dios hace milagros, amén. Ha hecho, hace y hará. Aquellos milagros que se vieron en el Antiguo Testamento, Cristo también los hizo en el Nuevo Testamento. Y ahora Dios ha dejado a la iglesia para que a través del periodo de esta iglesia, hermanos, se puedan seguir realizando los milagros en su vida y en la mía. Ahora, entonces un milagro, les digo, es un hecho portentoso, ¿verdad? De una manera directa de parte del Señor. No tiene que ver nada de ciencia, nada de nada, sino simplemente Dios y usted. Pero yo sé que usted ha escuchado, como yo, que ya no existen los milagros. ¿Ha escuchado eso? Bueno, que ya solo yo he escuchado que ya no existen los milagros. Y he leído algunas cosas ahí, hermanos, de teólogos, de personas que están investigando siempre sobre la Biblia y dicen de que ya no hay muchas cosas. Por ejemplo, ya no hay don de sanidades. Imagínense, qué terrible, ¿verdad? Que en la iglesia ya no hubieran dones de sanidades. Y entonces, Cristo ya no está en su iglesia, amén. Pero no es así. Cristo está vivo, iglesia, amén. Y está con nosotros. Y si Él está acá y su Espíritu Santo también, entonces hay dones de sanidades todavía. Hay milagros. Los dones del Espíritu Santo están vigentes en todo este periodo de la iglesia. Pero somos nosotros los que debemos de creer para poder ver los milagros. Debemos de creer. Entonces, esta porción que acabamos de leer es una porción muy linda. Y podemos ver en primer lugar que en los milagros Dios da la iniciativa para que lo recibamos. Es Dios quien los anda buscando, hermanos, para que recibamos los milagros de parte de Él. ¿Y por qué digo esto? Mire, Dios buscó a una mujer viuda, pobre. Versículo 9. Levántate, le dijo, ¿a quién? A Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios buscó a esta mujer. ¿Por qué habrá pensado Dios en esta mujer? Mire, esta mujer, según lo que leemos más adelantito, hermanos, ella estaba a punto de morir. Cuando el profeta le pide que le haga la torta, ella le da una explicación y no le está mintiendo. Ya no tiene nada más que un poquito de harina
y un poquito de aceite. Estaba para prepararse la última comida y luego dejarse morir, porque ya no había nada más que hacer. Quizás usted alguna vez ha pensado eso: aquí ya no tengo nada más que hacer. En esta situación yo creo que ya topamos, decimos a veces, ¿verdad? Ya no podemos hacer nada, ya no veo la salida, no veo la solución. Y Dios, ¿qué se ha hecho? Mire, Dios no se ha movido de su lugar, hermano. Dios ahí está esperando que le clamemos. Entonces, es Dios quien da la iniciativa. Él buscó a esta mujer, a esta viuda. Había muchas más viudas en Israel, pero el Señor más adelante lo explica, que fue enviado a una mujer que no era ni judía, pero Dios vio la condición de esa mujer. Dios vio la condición de esa mujer, que ya era el último bocado que tenía y ya no había nada más que hacer para ella y su hijo, y se iba a dejar morir. Quizás usted vino en esta noche, hermanos, pensando de esa manera así dramática: yo no sé qué voy a hacer a regresar de la iglesia, yo no sé qué va a hacer el día de mañana en mi casa, yo no sé cómo voy a hacer para pagar aquella situación, y tantas cosas que vienen a nuestra mente. Pero yo le digo, usted al venir a la iglesia y al exponerse a la palabra, usted va en camino a recibir su milagro. ¿Cuánto lo creen? Pero debemos de creerlo, amén, debemos de creerlo para que lo podamos recibir. Dios pensó en esta mujer pobre. Había muchas mujeres más, había muchas más viudas, a lo mejor tenían dinero, pero se fue para donde una pobre que no tenía ni siquiera leña en su casa, tuvo que salir a buscar. Dios sabía que estaba a punto de morir. Versículo 12. Ahora sigamos con la historia. Dice, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La mujer le explica la condición. Ya no hay más que hacer. Ya fui al banco, puede ser alguien, y ya no me prestaron. Ya fui a la tienda, por decir a otra persona, y ya no me fiaron. Bueno, no, ¿verdad? Ya busqué por todos lados y no encontré salida. Aquí ya no se puede hacer nada. Y mire, hermano, alguien ha dicho, en este país ya no se puede vivir. ¿Será cierto? Llegamos a hablar de esa manera también. Y tan bonito que es, ¿verdad? En este país ya no se puede vivir. Y siempre hablamos de esa manera. Pero se nos ha olvidado de que con nosotros vive alguien todopoderoso. Que con nosotros, que con usted y que conmigo vive Dios, hermanos. Dios mismo está en nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aunque las cosas se pongan difíciles, si Dios está conmigo, Dios me sacará adelante en medio de cualquier situación. Pero yo debo de creer que mi Dios lo puede hacer. Amén. Dios, hermanos, es todopoderoso. Dios es bueno. Para Él no hay nada imposible. Pero yo debo de creer en este Dios todopoderoso. Entonces Él le expone la situación. Ella no le estaba mintiendo. Y Elías le declara lo que Dios había dicho acerca de ellos. Mire, y esto es lindo, el versículo 14. Luego le dice, el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, porque estaba muy angustiada. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así.
la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos necesitan un milagro de esta naturaleza? Lo necesitamos, ¿verdad, hermanos? Necesitamos urgentemente que Dios haga un milagro en nuestras finanzas, en nuestra vida. Mire, pero agarremos, esta palabra es para nosotros. Esta es para nosotros. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y mire, entonces, ahí hay una conexión, hermanos. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué vemos ahí entonces? La mujer escuchó la palabra de Dios. Cuando Elías le pidió la comida, ella no le hizo mucha vela. Pero cuando Elías le dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, entonces sí, si Dios lo ha dicho, venga, preparemos y comamos, porque yo sé que Dios cumple. Amén. Dios es fiel, y si Dios le ha dicho algo, Él se lo va a cumplir, iglesia. Amén. Dios lo va a cumplir lo que nos ha dicho, porque Dios no miente. Entonces dice, después de que Él le explicó que lo que el Señor había dicho acerca de ella, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahora, esos muchos días se sobreentiende que son hasta el tiempo, hermanos, que empezó a llover. Dios le dio comida a esta mujer, según su palabra, hasta que Él hiciera llover nuevamente sobre la tierra. Ahora, pero ¿qué vemos en esta mujer? ¿Qué vemos en esta mujer? Primero, vemos que oye atentamente la palabra. Necesitamos oír atentamente la palabra de Dios. Y cuando la escucha de parte del hombre de Dios, la cree. Clip dice que al que cree, todo le es posible. Amén. Necesitamos creer, hermanos, creer que el tiempo de los milagros no ha pasado. Esta mujer todavía no tenía ahí físicamente la harina, la cantidad de harina ni el aceite. Ella estaba viendo siempre el poquito de harina, el poquito de aceite, los dos leños. Pero cuando ella cree la palabra dicha por el profeta, entonces las cosas cambiaron. Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, las cosas cambian en nuestra vida. Todo cambia en nuestra vida, amén. Todo cambia en nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Todo cambia. ¿Por qué? Porque creemos a la palabra del Señor, a lo que Cristo ha dicho. Esta mujer oyó, creyó, y no solamente creyó, sino que obedeció. Porque luego lo hizo y vemos la obediencia. Entonces, este es el camino, hermanos, para poder llegar a alcanzar un milagro que usted está esperando en esta noche. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora, Dios cumple lo que dice. Dios cumple todo exactamente lo que dice. Pero yo debo de creerle a Él. Yo debo de creer en esta palabra. Dios cumplió su promesa porque esta mujer oyó atentamente, creyó a la palabra del Señor y obedeció la palabra dicha por el profeta. Ahí se cumplió cuando le dijo Dios: yo he dado orden a una viuda que te alimente, que te dé comer, Elías. Yo he dado orden. ¿Cuándo esa mujer recibió la orden? Cuando escuchó la palabra. Cuando escuchó la palabra de Dios, ella recibió la orden de Dios y le dio lo que tenía que darle al profeta para que ella recibiese su milagro. Ahora, el tiempo de los milagros
no ha pasado, hermanos. El tiempo de los milagros continúa y continuará hasta que Cristo venga por su iglesia. El tiempo de los milagros no ha pasado. Hay muchos casos de milagros, pero solo quiero llevarlos ahí a Números 11:21. Números 11:21. Usted en su casa lo lee, el contexto, se va a dar cuenta de qué se trata. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Pregunta Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Moisés estaba preocupado porque allá las personas se le habían revelado y Dios le había dicho que les iba a dar de comer, pero no le dio detalles. Solamente le dijo que les iba a dar de comer, y no poquito, sino bastante. Y Moisés empezó a decir: mire, son 600,000 de a pie. Empezó a hacer como buen matemático, ¿verdad? En medio del cual yo estoy, Señor. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y empezó a hablar Moisés, empezó a hablar y hablar. A veces lo que nosotros hacemos es hablar y hablar. Y se nos ha olvidado que Dios es suficiente en esa necesidad. Se nos ha olvidado que Dios es suficiente, hermanos. Pero empezamos a hablar y empezamos a hacer cuentas. No, es que esto es para esto para aquello, esto para otro. Y ya no me alcanza para aquello otro. Se nos ha olvidado que Dios, hermanos, tiene poder para multiplicar sus finanzas, para multiplicar aquello que usted necesita en este momento. Que Dios tiene poder para todo aquello que usted necesite. Dios tiene poder, Dios tiene poder. Dios, dice su palabra, que su mano aún no se ha cortado, para nada. Dios sigue obrando milagros, Dios no ha menguado su poder. Dios sigue, hermanos, peleando por su pueblo. Dios sigue sosteniendo a su pueblo. Dios sigue ayudando a su pueblo, así como lo sostuvo en el desierto. Así lo seguirá sosteniendo a usted y a mí. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Amén. Porque somos sus hijos. Y por eso lo hace. Que nos portamos mal, sí es cierto. Sí es cierto. Pero Dios nos ama y nos guarda y nos ayuda, hermanos. Y Él está pendiente de toda necesidad. No debemos de empezar a hablar. Porque, ¿sabe qué? Cuando uno empieza a hablar, termina todo estresado, malhumorado, emproblemado con las demás personas. Y se le olvida de que Dios a lo mejor ya solucionó el problema. A veces nos preocupamos por cosas que no van a suceder. Pero nos preocupamos. Y cuando vamos, ya las cosas ya están solucionadas. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? ¿Y mañana cómo voy a hacer? Dios mío, de repente se da cuenta que mañana pasó hoy. Y lo resolvió. ¿Cómo? Dios lo hizo. Dios lo hace. Él lo hace, no lo hago yo, lo hace Dios. Amén. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. El tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de los milagros continúa, hermanos, en este tiempo de la iglesia. Jesucristo lo continuó en su ministerio. Vaya conmigo a San Juan. San Juan 6. Dice la palabra de Dios en San Juan 6, 4 en adelante. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ay, mire, esto sí es lindo, hermano. Le damos vuelta a una cosa, vamos a otra cosa, y el Señor dice: soluciónalo.
soluciónalo. Y empezamos a investigar, a prestar, bueno, a hacer muchas cosas y no pasa nada. Y Dios dice, yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer, dice el Señor. Solo te estaba probando, Felipe, le dice el Señor. Hermano, cuando no hayamos qué hacer, el Señor solo nos está probando porque Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe lo que va a hacer en esa situación que usted tiene. Ahora, pero usted debe de creerlo. Yo debo de creerlo. Yo ya sé lo que va a hacer en esta situación que yo tengo, hermano. Ya sé lo que va a hacer. Usted debe saber también. Él ya sabe lo que va a hacer. Y por la palabra nos damos cuenta, hermanos, que lo que hizo fue bien. Porque ¿qué es su palabra? Que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien. Pensamientos de bien y no de mal. Para darnos el fin que estamos esperando. ¿Qué dice la Biblia ahí en San Juan? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, ¿para qué? No se pierda nada. ¿Cuántos comieron? Hay de 5,000, ¿verdad? Y los cipotes, hermano, los niños, las mujeres, en otro evangelista dice, sin contar mujeres y niños. 5,000 personas, ¿con qué? Con 5 panes. 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué era eso? ¿Qué es lo que sucedió ahí, hermanos? Es un milagro. Porque nuestro Dios es Dios de milagros. Jesucristo, amén, Jesucristo es un Dios de milagros. Y Él lo hizo aquella vez, lo puede hacer con usted ahora. Él lo puede hacer en esta oportunidad también, porque Él no ha cambiado, su poder no ha menguado. Él sigue vivo, amén, hermanos. Él está vivo. Entonces Dios puede repetir las veces que sean necesarias esos milagros de provisión. ¿Cuántos están preocupados? Porque quizás nos dejaron mucho en casa y ahora va a regresar, que ya solamente los niños van a comer. No se preocupe, Dios proveerá. Dios proveerá. Amén. Dios proveerá. Él siempre provee, siempre llega a tiempo. Amén. Porque ese es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. El tiempo, los milagros continuaron con el Señor, continúan en el periodo de la iglesia. Vayamos a Hechos 5:12. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos 5. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún los de las ciudades vecinas, muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El ministerio de sanidad divina está vigente, iglesia. Los milagros están vigentes. No fue solamente para el periodo apostólico, es para el tiempo de la iglesia en la actualidad también. Pero yo debo de creer en ello. Debemos de empezar nuevamente a creer. Porque mire, tantas cosas que se dicen, incluso en
En la radio, en la televisión, usted puede escuchar muchas cosas acerca de que ya no hay sanidad divina. Alguien me dijo una vez, mira, si ya no hay sanidad divina, ahora si alguien sana es el diablo quien lo sana, me dijo. Pero eso es mentira. El diablo no lo va a sanar a usted. Quien sana se llama Jesucristo, amén. Jesucristo es el que sana, amén. El que me sanó, que sanó todo mi ser. El que le ha sanado a usted es Jesucristo. Entonces debemos de creer. Si usted esta noche, hermano, ha venido con una situación difícil, ya sea de enfermedad o económica, yo no sé. Mira, al final vamos a orar, pero vamos a creer que Dios va a hacer un milagro en su vida. Amén. Porque necesitamos volver a creer. Más aún en el Señor Jesucristo, en los milagros. Aquí vemos a hombres, a personas sanadas. Vemos, hermanos, aquí había tantas sanidades que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados. Entonces los endemoniados eran libres. Los endemoniados también son libres aquí, amén. ¿Cuántos lo creen? Los endemoniados son libres. Porque en el nombre de Jesús no hay demonio, hermanos, que se sujete. Ante la orden del nombre de Jesús, los diablos salen. Los demonios deben de salir. Las enfermedades deben de irse también. Los milagros tienen que volver a surgir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es poderoso. Y los milagros y todas estas cosas que estamos hablando solamente las hace Dios. Y Jesús es Dios. Jesús es nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿qué nos impide entonces recibir los milagros? Vayamos conmigo a la palabra ahí, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de ellos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de ¿quién? De Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué es lo que había pasado acá? Mire, lo que nos impide recibir, hermanos, el milagro es escepticismo. ¿Esto qué es esto? Es una duda, es incredulidad, es falta de confianza en la verdad. Cristo les había dicho: hoy se cumple delante de ustedes
esta profecía. En otras palabras, Isaías de mí escribió. Yo soy de quien está hablando la palabra acá. Pero ellos, ¿qué empezaron a decir? ¿Quién es este? El hijo de José. Y dudaron de él, dudaron de su autoridad. No estaban viendo al Dios hecho hombre, solamente estaban viendo al hombre, pero no estaban viendo al Dios, no estaban viendo al Mesías en él. Y Jesús es Dios. Cuando nosotros, hermanos, no reconocemos a Dios como lo que Él es, no reconocemos a Cristo como lo que Él es, no vamos a ver los milagros en nuestra vida. Pero cuando nosotros sabemos y creemos que Jesús es Dios, entonces vamos a ver los milagros. Cuando creemos que Jesús es quien dice ser, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios mismo. Entonces, cuando creemos en Él, entonces estamos, hermanos, por buen camino para recibir el milagro. Porque los milagros, estas cosas sobrenaturales, solamente las hace Dios. Porque solamente Dios es todopoderoso. Amén. Solamente Dios es todopoderoso. El asombro que pasó acá, mire, con las palabras de Cristo, están llenas de escepticismo debido a que quienes lo escuchaban conocían su origen terrenal. Sí, nosotros sabemos, pero no conocían su origen celestial y por eso no creyeron en ellos. Hay muchas personas que hablan de Jesús, dicen, no, si Jesús es un buen profeta, no, si Jesús fue una buena persona, y lo ponen a la par de otros mortales. Esas personas no pueden recibir milagros de parte del Señor. Pero aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que hemos creído en el Dios Todopoderoso, que sabemos que Jesús es Dios mismo, que Jesús es el Dios hecho carne y que está entre nosotros. Nosotros estamos por buen camino para recibir el milagro que estamos esperando, hermanos. Amén. ¿Cómo entonces vamos a recibir este milagro? Primero, debemos de remover nuestra incredulidad. Debemos de creer que Jesús es Dios. Que Él es el Dios, hermanos, todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso, pues no hay nada imposible para Él. Que está con nosotros y que Él nos ayuda en medio de cualquier situación. Y si recordamos a la mujer, cuál fue el camino para que ella recibiera lo que Dios le había prometido. Ella oyó. Ella escuchó la palabra atentamente. Luego creyó la palabra. Luego la obedeció. Y luego recibió el milagro que estaba esperando. Si usted en esta noche, hermano, está esperando un milagro, yo no sé de qué naturaleza, usted lo sabe. Debemos también de oír atentamente la palabra de Dios. Debemos de creer en Jesús de todo corazón. Debemos de creer que el tiempo de los milagros no ha pasado, que están vigentes, porque la iglesia del Señor, aquí estamos. O sea, cuando nos vayamos con Él, entonces yo no sé qué va a pasar, hermano. Pero estamos acá con Él. Él está en medio de nosotros. Y si Cristo de la gloria está en medio de nosotros, todo es posible para su necesidad. Dios puede repetir el milagro de la harina. Dios puede repetir el milagro, hermano, de los peces. Dios puede repetir todos esos milagros cada vez que Él lo quiera. Pero debemos de creer en Él. El tiempo de los milagros no ha pasado. No ha pasado aún. Y esta es su oportunidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo le quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes, hermanos, vinieron esta noche cargados? ¿Cuántos se han sentido atribulados y han dicho, yo no sé qué va a pasar, pero yo no le encuentro salida a esta situación? Si usted cree de todo corazón, hoy es la noche para su milagro. Hoy es la noche para su milagro. Y usted que me está viendo también por este medio, hoy es la noche para su milagro. Pero todo empieza con Cristo. Todo empieza con Jesucristo.
Porque todas las bendiciones que recibimos en este periodo, hermanos, en este tiempo, es por medio del Dios hecho hombre, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Sin Cristo no podemos recibir ningún bien de parte de Dios, pero con Cristo estamos completos. Por eso, si usted vino preocupado, yo no sé cómo está su situación, hermano, quiero invitarle en esta noche que se ponga en pie. Vamos a orar en el nombre del Señor. Y si usted cree de todo corazón que Dios va a obrar milagrosamente en esa situación, pase al frente, vamos a orar. De un paso de fe, vamos a orar. Dios conoce su necesidad. Dios conoce su situación. Dios es Dios de milagros. El Dios de milagros está acá, iglesia. El Dios de milagros está acá. Oh Señor, sabemos que aquí estás, oh Dios. Tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Tú te estás moviendo, Padre. Tú te estás moviendo. Creemos en ti, Señor. Creemos que el tiempo de los milagros no ha pasado. Creemos, Señor amado, que tú eres todopoderoso. Que nada es imposible para ti, mi Dios. Por eso, mi Dios de gloria, nos abocamos a tu altar. Por eso nos abocamos a ti, Señor, en esta hora. Para decirte, Señor, que necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro. Necesitamos, Padre Santo, que abras puertas. Yo no sé cuál es su necesidad. Dios lo sabe. Si es un milagro de sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba su milagro de sanidad. Reciba su milagro de sanidad. En esta hora oramos para que sea libre de esa enfermedad. Si su problema es económico, reciba un milagro en su economía. Reciba un milagro en su economía. Si su problema es en su hogar, reciba un milagro, restauración de hogar. Yo no sé cuál es su problema, Dios lo sabe. Lo que sí sé es que Dios puede hacer ese milagro. Dios puede hacer ese milagro. Clame juntamente conmigo en esta hora. Oremos al Rey, oremos al Rey. Pídale al Señor que obre un milagro. Señor, obra milagros, obra milagros. Obra milagros, Padre Santo. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, mi Dios, esperando, Señor, que obres maravillas, que obres milagros, porque tú eres un Dios bueno.